tenga nombre, toda la cosa. Vale. Estamos grabando. En el bosquejo que trazamos, Gracias. les di algunos puntos principales, ¿verdad? Que era el tema, el texto base, de ahí las divisiones principales, de ahí las subdivisiones, y de ahí las conclusiones, ¿verdad? Conclusiones, puede usted tomar una o dos, pero sí es importante. En la conclusión del mensaje, del sermón, hay que aprovechar en ese espacio, así como hizo Rodolfo hoy, que se aprovecha para que la gente haga, que dijéramos, ya lo tiene en la cabeza el mensaje, entonces ahora que le asiente al corazón. Esa es la idea de ese final. Ese final es importante, ¿ya? Son por lo menos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, lo que usted quiera. Pero es importante que cuando usted da una enseñanza le ponga ese elemento, concluir, en qué concluye, y no solamente decir, bueno, entonces aprendimos de que Dios es poderoso y nos puede sacar de cualquier cárcel y ya, va hermanos, Dios le bendiga, no, sino que hay que buscar esa frescura o ese momento en el que uno es confrontado a lo que aprendió. Entonces es importante no perder de vista eso. Hay 3 cosas que quiero agregar a la idea del bosquejo. En qué momento lo ponga usted, esa es cuestión de donde usted considere más conveniente. Pero algo que es importante es las definiciones de los conceptos. Porque a veces usted puede mencionar algún concepto y la gente que está allá oyéndolo puede tener una idea diferente del concepto. Por ejemplo, estábamos hablando de la humildad, ¿verdad? Dijimos la vez pasada. Pero, por ejemplo, alguien puede pensar la humildad es aquel indigente que anda con pantalones rotos. Pero usted no va a hablar de eso. Alguien puede asociar humildad con pobreza. Pero todos sabemos, bueno, los que estamos acá ya sabemos, pues, ¿verdad? De que hay ricos que son, ¿cómo se llama? Que son orgullosos y ricos que son humildes, pues. O sea, la riqueza no tiene que ver con estos 2 elementos. Y hay pobres que son orgullosos, pues no tienen humildad. Entonces, esa conceptualización o definiciones es importante. Cuando usted utiliza un concepto, ¿verdad? Debe de procurar darle a usted la definición que quiere que todos, o la definición que tiene en el texto donde lo está tomando, ¿verdad? Para que todos estén unificados en eso. Entonces, ese elemento hay que sumarlo al bosquejo, ¿verdad? Definiciones, los conceptos que usted crea que necesiten una definición. No todo, por lo menos lo esencial. En este caso, como era un mensaje temático y el centro de todo era la humildad, era importante definirla para que nadie fuera a pensar y asociar la humildad con pobreza, sino que era sencillez de corazón, humildad. Era importante eso. Otro elemento que hay que sumar ahí, que tampoco se los di en los puntos que lleva el bosquejo, son los ejemplos bíblicos. Bien, eso sí ya se lo comenté, ya me acordé. Ejemplos bíblicos, ¿verdad? Debe buscar usted en la historia, ¿verdad? Un ejemplo para ilustrar lo que está diciendo. Para ilustrar lo que uno ha enseñado, porque a veces es más fácil aprenderlo con un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de desobediencia, por ejemplo, después de haber explicado usted eso, puede citar a Jonás, el desobediente, ¿va? Otro personaje, pero es importante los ejemplos, ¿eh? Y el otro elemento que también hay que sumar acá, ¿verdad? Es, yo le he puesto aquí el humor en la predicación. El humor el humor en la predicación es importante, porque es cierto, la palabra es seria y la estamos tratando con seriedad y con respeto y con todo, pero de alguna manera en un momento del mensaje se puede poner la cosa tan tensa, ¿verdad? Que una expresión de humor ayuda, una ayuda. Ya hace usted algún comentario que provoque un poco de humor en medio de esto, o hace una comparación o algo. Eso sí, hay que hacerlo con la mesura del caso, porque la palabra es seria, no se trata de hacer chiste de esto, pues. Y que habla 2 minutos y ahí a un chiste, y ahí habla otros 5, no, otra broma, y eso ya es un chiste, y eso es para mí, bueno, eso es para mí, ¿verdad? Es un irrespeto para mí, para otro puede ser que no lo sea.
pero es algo que yo no haría por respeto a la palabra de Dios, porque yo creo que la palabra de Dios es seria, pero no tanto como para que usted y yo nos mantengamos tan herméticos, ¿verdad? Y que dijéramos, aquella tensión, ¿verdad?, del mensaje, no. Entonces la parte de humor es importante. Cada uno tiene que encontrar la forma. Algunos son más hábiles para hacer un comentario que produzca una sonrisa en los oyentes, ¿verdad? Y otros es más difícil, pero usted debe de aprender y esforzarse un poco, con la prudencia del caso, ¿verdad? Con la sabiduría para no desviar y no caer de todo, ¿verdad? Entonces es importante. Esos 3 elementos eran importantes que yo se los mencionara. Ahí está. Ahora, el punto que tenemos que tratar hoy sobre la búsqueda del sermón. ¿Qué le vamos a poner a esto aquí? La búsqueda del sermón. O el mensaje, ¿verdad? ¿Qué es el mensaje o el sermón? ¿Cómo vamos a encontrar el mensaje de lo que vamos a hablar? ¿Cómo? Entonces aquí hay voy a poner un listado, hay 6 cosas que vamos a tomar, ¿verdad? Como parte de esta, pero no significa que no haya unos derivados. De cada una de estas pueden haber algunas derivaciones. La primera es sobre las reflexiones, bueno, la primera es reflexionar sobre las necesidades espirituales de la congregación. Este punto es delicado, pero es importante, porque como vamos a ser los predicadores que vamos a estar enseñándole a la congregación, ¿verdad?, el camino de Dios y todo, entonces no es raro que en un momento dado podamos reflexionar acerca de algunas necesidades. Por ejemplo, ¿qué tal que aquí, que dijéramos, nadie tuviera ninguna necesidad material? Tal vez nos podríamos volver unos grandes orgullosos o qué sé yo. Entonces, en un momento dado, al ver un mal general en medio de la congregación, puede volverse el tema de una predicación. Y eso está bien, no hay problema. Voy a poner acá el primer punto. Puse aquí como reflexionar sobre las necesidades espirituales. Voy a poner necesidades espirituales de la congregación en la que estamos, ¿verdad? O si a usted lo invitaran a otra congregación, por ejemplo, tal vez usted no la vio, pero Dios le puede mostrar una necesidad en esa congregación. Tal vez como usted no es parte de ella, si lo invitan a otro y usted no sabe, pero Dios puede venir y meter en su corazón una necesidad de esa congregación. Y entonces ya viene y usted la desarrolla. O puede preguntar, ¿va? ¿Cómo? Igual que lo invita, le puede preguntar. Sí, lo único es que cuando le preguntas a quien invita, el problema es que te expones a que el que invita, el que te invitó, quiera señalar a alguien. Y entonces te va a decir, mire, predique sobre la avaricia. Un hermano ahí que me lo controlé una vara. No, es porque cuando hay personas que... bueno. Que invitan, dicen, miren, estamos haciendo una retiro, campaña, un retiro. Necesitamos que hable. Eso sí es viable, ¿verdad? Que te invitan a una iglesia y te dicen, mire, quiero que hable sobre la armonía en la congregación. Está bien, es viable, eso sí es viable. Lo que hay que tener cuidado es el que te digo, porque en esto es aceptable, pero el problema es cuando alguien viene y va a ocupar el mensaje para dirigirlo a alguien. Eso ya no es lícito, eso está mal. Bien, sino que realmente debe saber que es una necesidad en la congregación, pero de varios, no de una persona. Si sabe que una persona tiene una necesidad, pues bueno, entonces en pedirle a Dios la ayuda para en un momento dado decirle a la persona, mire, usted tiene este problema. Pero aún eso es delicadísimo, pues. Porque, como dice la Biblia, nosotros vemos con facilidad la paja en el ojo ajeno y la viga que está en nuestro ojo no la vemos. Entonces es un poco complicado. Ahí mejor que lo haga el pastor, ¿verdad? O la administración en un momento dado. Entonces, en eso no. Pero cuando nosotros vemos una necesidad espiritual en medio de la congregación general, entonces sí podemos hablar de ello. Entonces venimos y hablamos sobre la necesidad de, ¿qué? ¿Cómo dijera? No regañar a la gente, porque a veces el predicador se enoja porque ese día llegaron poquitos y se enoja y empieza a regañar. No, eso no se trata de eso, pues.
Si un día a usted le toca predicar y solo le llegaron, ¿qué? 10 gente, pues usted es feliz. Y si llegaron 5, pues igual. Y si llegaron 2, pues 2. Y lo que lleguen, no importa, eso no cambia nada. Nuestra dedicación al mensaje debe ser la misma. Eso es importante. Pero sí, en esta hay que tener ese cuidado. Es una forma de encontrar un mensaje para poder trasladarlo, pero teniendo este cuidado, ¿verdad? Generalmente en estas cosas, por ejemplo, algo que es recomendable es incluirnos nosotros, ¿ya? Incluyéndose el predicador. No puede decir, es que ustedes necesitan ser más humildes. Porque ahí solo esta expresión que dijo. Yo no, ustedes sí. Entonces no, en esto hay que tener cuidado. Porque si yo soy parte de la congregación, yo debo incluirme, pues, la necesidad que estoy marcando, ¿va? Y Neco no dice nada. No aceptó esta. Quiere aprender. Quiere aprender, bueno. Entonces, va, eso es una, y ese bien, ¿verdad? Hay que incluirlo nosotros cuando se trata de eso. Segunda forma de encontrar el mensaje. Esta se encuentra a través de los devocionales personales, ¿verdad? Esto automáticamente nos pone en el hecho de que tenemos que ser lectores de la Biblia. Entonces, su devocional, yo no sé usted, pero cada uno de nosotros tiene que empezar a adquirir una disciplina de lectura. Si no la tiene, no hay problema, pero hay que empezar a tenerla. Una disciplina de lectura bíblica. Pero hermano, yo leo, vea que yo me gusta leer libros. No, sí está bien que lea libros, pero eso no sustituye la obligatoriedad que tenemos de leer la Biblia. La Biblia es el fundamento. A veces cuando uno lee el libro se asombra de que cambiaron el texto, a veces, o el que dijo el libro dice cosas que no es exactamente lo que la Biblia dice. Entonces hay que tener cuidado. Entonces es importante no desprendernos de la Biblia. Entonces en sus lecturas devocionales que usted hace, ¿verdad? Leyó hoy, y de repente encuentra ahí una espiguita, ¿va? Encuentra una curiosidad que puede volverse un mensaje. Entonces en esto es importante mantener una libreta para posibles temas. Se anota, dice, qué interesante esto, dice usted lo anota en su lectura, para no detenerse la lectura, porque si usted está en su lectura bíblica, su devocional, y está leyendo y de repente se inquieta con eso y se va a estudiarlo, entonces perdió su lectura. Entonces mejor lo anota para estudiarlo en otro momento, y así usted termina su lectura bíblica. Entonces, esto es importante porque es otra fuente a través de la cual el Señor nos hace llegar el mensaje que quiere que demos. El Señor es fiel en esto. Hay un pasaje en la Escritura, anótenlo, leen en su casa, pero Isaías 55, versículo 10 y 11 hace una comparación. En ese texto de Isaías dice, porque así como la lluvia cae, ¿verdad? Y provee a la tierra el desarrollo, dice, y provee, dice, semilla y alimento, así Dios manda su palabra para que provea semilla y pan. Entonces Dios es así. Dios va a proveer el pan, es decir, el sustento que usted necesita, pero como usted se está volviendo un predicador, entonces le va a proveer la semilla que tiene que llevar a la iglesia. Por eso es importante eso. O sea, Dios es fiel y Dios va a cumplir eso. Cuando usted se sienta a buscar un tema para la predicación, Dios es fiel y sabe que usted necesita una semilla para traerla a la iglesia. Amén. Y entonces Dios va a ser fiel y va a enviarle una. Y si usted ya tiene anotadas una serie de posibles temas, mejor todavía, los empieza a leer. A ver cuál de ellos explota como un tema, porque a veces uno empieza y no fructifica como un tema, ¿no? Pero aprendió uno algo y así. Spurgeon dice en uno de sus libros, dice él que él el día sábado dice que hacía tantos bosquejos, dice, que iban a parar a la basura, decía él, en el sentido de que los escribía y no le fructificaban como mensaje. Y que llenaba el huacal de, imagínense, para encontrar el mensaje que tenía que predicar el domingo. Imagínense cómo le pasaba a este hombre. Entonces, de alguna manera, esto no es sencillo. Entonces, uno debe darse la tarea. Entonces, los devocionales personales, de alguna manera, le permiten a uno ir encontrando el mensaje. Siguiente, tercero.
el tercero es leyendo. Tercero, a leer otros mensajes o mensajes de otros predicadores, o bien escuchándolo, ¿verdad? Hoy que es más fácil, ¿verdad? Escuchar o leer mensajes de otros predicadores. Esto también es una posibilidad a través de la cual podemos encontrar un mensaje para la iglesia. Pero eso también tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque no se trata de agarrar. ¿Sabe usted que existen folletos que dicen, por ejemplo, las predicaciones de todo el año? Ahí están, para todos los domingos del año. Y algunas hasta coinciden con alguna celebración. Pero eso no es lo que queremos, porque queremos que Dios de alguna manera esté dando una frescura en el mensaje, ¿verdad? Entonces yo le aconsejaría que no tome eso de base. Sin embargo, no significa que no pueda leer algunos mensajes de otras personas, ¿verdad? O bien escuchar la predicación de otras personas. No significa que no lo pueda hacer. Lo único es que en eso usted tiene que estar muy alerta, porque de alguna manera hay que aplicarlo o contextualizarlo a nuestra congregación. Por ejemplo, si usted oye un mensaje de algún gringo, por ejemplo, ¿verdad? Ellos, su ambiente es otro, ¿no? Entonces puede hacer que en su predicación trate cosas que no van con nosotros, pues. Entonces, todo eso es importante, hacerla, ¿cómo se le llamaría hacer el traslado para nosotros? Tropicalizarla. Tropicalizarla, esa es la palabra. Pero sí se vale, es más, es bueno hacerlo. Porque hay quienes se encierran en su patrón y no, Dios me va a revelar el mensaje. Yo no tengo que oír a nadie ni leer a nadie. No, Dios, yo conozco un predicador así. Bueno, a mí Dios me da lo que tengo que predicar. No tengo que oír ni leer a otro predicador. Pero eso al final de cuentas es vanagloria y al final de cuentas eso no es así. Porque la revelación de Dios va a venir a nuestra vida, pero puede venir a través de la predicación del hermano Rodolfo, la predicación. Bueno, a mí me pasa en el retiro de Shekinah que hacemos, por ejemplo. Ponemos a predicar a Otto, ¿verdad? Y en su mensaje, por ejemplo, yo a veces saco unas 2 espigas. En el último que hubo, por ejemplo, me recuerdo bien de 2 espiguitas que las anoté y cada una de ellas se volvió un mensaje para la congregación allá en Teque. O sea, oír otros predicadores ayuda en eso. Pero hay que oírlos también con el ánimo de que puedan edificar nuestra vida en primera instancia. Eso es importante, ¿verdad? Cuando oímos a otro predicador no tenemos que olvidar que lo debemos de escuchar primero para alimentarnos nosotros. Y segundo plano, para espigar, para tener temas para predicar. Pero el primer plano no hay que olvidarlo. Usted no puede oír un predicador y decir, voy a oír a ver qué dice para llevarlo a la iglesia. No, usted tiene que decir, voy a oír a este predicador para que me edifique. Y si este predicador no me edifica, pues ya no lo voy a oír, voy a buscar otro. Hay tantos predicadores que salen. Pues, usted tiene la opción porque esto es bueno. Esto de alguna manera hace que nuestro corazón no se enorgullezca ni se ponga mal. Que hay gente como este predicador que le cuento, que conozco, que él dice que él no. Y siempre en sus mensajes se jacta de que no ha oído a nadie decir eso. Y lo está diciendo. Y yo a veces cuando lo he oído, eso ya lo oí un montón de, y hace años que lo oí, digo. Una vez le oí una cosa y me, ay Dios, y esto que él emocionado, hace 40 años oí yo eso con el doctor Ríos. Y él creyendo que era, ¿qué? Como decía el doctor Ríos, decía, usted no crea que está inventando el agua azucarada, decía él. Que saben que ya se conoce. Pero ese es el peligro que hay. Entonces, ¿se vale oír otros predicadores? ¿Se vale leer a otras predicaciones? Sí. Pero usted tiene que tropicalizar eso, o sea, adecuarla a nuestra congregación. No se vale que lo leyó y lo traslada así. No. Tiene que revisarlo, estudiarlo, le va a agregar cosas, le va a quitar cosas y ya nos lo trae para que nosotros nos edifiquemos. Esa es la característica de esta, ¿verdad? Muy bien, ese equilibrio es importante, ¿verdad? No es excluir ni tampoco dependencia, ¿verdad? Ahí están los instrumentos, cada uno debe aprender a manejarlos. Siguiente, aquí en el libro que estamos tomando de base, dice en mis visitas, le pone él, en mis visitas pastorales.
Esto, él se refiere a cuando hace visitas a otros hermanos, en la medio de la plática o en medio de la necesidad de otras personas y ora, eso le surge a él la inquietud para un mensaje. Y eso sí es viable, ¿verdad? Porque en medio de una visita o en medio de una plática con otros hermanos y todo, le puede surgir a usted la inquietud sobre algún mensaje. Entonces usted lo debe de anotar rápidamente porque le va a servir para tratarlo. Entonces eso es bien importante anotar. Yo conocí un hermano que ese hermano era más listo todavía porque se andaba uno en su grabadorcito. Y es cierto, porque después se le olvida a uno. A mí me ha pasado que a veces estoy bañando y de repente estoy meditando en el Señor y de repente me entra una tal inquietud. Ay, digo, qué chido, pero no puedo salir en jabón así, no, me tengo que terminar. Y cuando salgo, ¿cuál era? Digo yo, no me acuerdo usted. Eso pasa verdaderamente. Y ahí entendía a este hermano porque andaba su grabadorcita en unas que eran de cassette chiquitos así. Hoy ya no existen, creo, el teléfono rápido. Pero él andaba ahí y cuando él se le venía, entonces sacaba, la guardaba. Y después ya él venía y hacía esa listo, ¿va? Entonces usted que está ahora escuchando, usted debe saber que sí es importante anotar esas espíritus, porque se van a volver predicación. Importante. Entonces aquí dice este personaje, dice que en sus visitas pastorales. Este es otro interesante, dice, considerando las cosas que le rodean. Considerando todas las cosas que le rodean. Considerando ese valor. Sí. Considerando todas las cosas que le rodean. Todas las cosas que le rodean, ahí puede estar la fuente de un mensaje. Todo lo que le rodea a usted, su entorno, en su trabajo, su vecindario, su casa. Fíjese que viendo esto yo me acordé algo bien curioso. Cuando yo estaba en Guatemala, estoy hablando de hace, 35, 40 años, estaba en Guatemala, en el Evangelio empezando. Y me acuerdo yo bien de un hermano de un pueblo que contó una historia que hoy se ha hecho popular y hoy le han agregado cosas, pero yo me acuerdo que ahí la oí por primera vez. Y es aquella historia bueno, él en un pueblo, creo que era Cobán, no estoy muy seguro si era eso, pero resulta de que él iba a predicar una iglesia. Y entonces, como eran caminos así, tierra y todo, ¿verdad? Era el área rural, era área rural. Entonces él le hizo el favor de darle raya a unas personas nativas de ahí que iban, y una de ellas iba con su canasto en la cabeza. Y otros llevaban otras cosas, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de que cuando se subieron al pica, él se dio cuenta de que esa persona que se subió y mantuvo el canasto sobre su cabeza todo el tiempo. Esa es una anécdota que a todos le hemos oído. Los otros llegaban, se subieron y la ponían ahí, pero esa persona se quedó con eso así. Y como él llegó a su punto, se bajaron todos, pero eso le quedó a él. Y eso le dio pie para que predicara sobre cómo a veces en Cristo Jesús nosotros queremos seguir llevando las cargas. Y dice que interesante. O sea, el medio le arrojó a él el mensaje que tenía que predicar. Claro, en esa ocasión predicó otra cosa, pero eso le sirvió para elaborar un sermón. Entonces todos tenemos que estar alertas a nuestro entorno, a las situaciones que vivimos en el trabajo, en la casa, en todos lados, porque ahí puede ser la fuente, ¿ya? Para el sermón que usted tiene que dar. A estar alerta es importante. Muy bien, otro más. Bueno, quizá por debimos de haber empezado, ¿verdad? Quizá le vamos a poner, en lugar de número 6 tendría que estar aquí el 6, ¿verdad? Pero es 0. Bueno, aquí lo voy a poner. Pero es a través de dice, pidiendo al Señor en oración. Pidiendo al Señor en oración. Quizá por aquí debemos de haber empezado. Porque eso es lo básico, ¿eh? En el momento en que a usted, bueno, y aún antes, pero en el momento en que a usted le nombran
Le dicen, le toca el domingo. ¿A quién le toca? Hermano Verga, le toca el Sí. domingo. Desde el momento en que le dieron su nombramiento, usted dijo, la otra semana me toca. Usted tiene que empezar a orar y empezar a ver todos los medio bosquejos que ya tiene hechos para empezar a desarrollar. Para ver cuál es el que va a trasladar. Ese es un punto fundamental, elemental. Porque ahí usted cuando empieza a orar, entonces el Señor le va a recordar algo que vio en su entorno, ¿verdad? Algo que vivió en su trabajo, ¿verdad? Que le va a dar pie a que desarrolle. O alguna de estas otras dos cosas, ¿verdad? Y entonces usted ya tiene el mensaje para predicar y ya lo elabora. Entonces esto es importante. Estos elementos. Y aquí podemos agregar otros. Si alguno tiene alguna otra experiencia, un sueño, por ejemplo, en un sueño Dios puede hablarle y darle un texto. Y usted se levanta con un texto en su cabeza. Y entonces usted lo anota y dice, al otro día lo lee y empieza a desarrollar su mensaje en base a ese texto bíblico. Eso también pasa. Pero ya son cosas más extraordinarias, ¿verdad? Pero esto es lo común. Entonces debemos caminar bajo estos principios. Y agregarle, por supuesto, los que cada uno tendrá como experiencia de parte de Dios. Esa es nuestra lección de esta noche, ¿verdad? La búsqueda del sermón, ¿cómo se llaman? Los tipos de mensajes que ya manejamos o que ya hemos hablado, que es el textual, que es mencionamos 3, básicamente, ¿verdad? 3. Cuando usted habla, por ejemplo, en el libro de Jueces que estamos leyendo, usted viene y habla de Sansón, usted saca los puntos principales de Sansón, como una biografía. Eso sí, ¿verdad? Y Sansón, ¿qué? Le quitaron la cabellera. Usted tiene que investigar qué significa eso para hoy nosotros, porque si nos viene y nos cuenta la historia de que había un hombre fuerte, Sansón, que hizo esto, ya todos nos vamos emocionados de la historia, pero ¿y eso en qué aplica a mi vida? Diría la gente. Entonces, cuando contamos experiencias biográficas, ¿verdad? O de algún personaje, o de Esther, hablamos de Esther, tenemos que tener ese cuidado de que cada situación que vamos a mencionar tiene que tener un paralelo aplicativo en nuestra vida hoy. ¿Cómo vamos a aplicar? Y ahí es donde usted tiene que orar y pedirle al Señor. Porque si solo nos cuenta la historia, no va a servir. No va a tener el fin que debe tener. Entonces necesitamos aprender eso en los mensajes que se tratan a veces de algunos personajes, ¿verdad? Bueno, en base a todo esto que hemos hablado, yo como quiero avanzar, tenemos que ver un poquito, vamos a ver un poquito de hermenéutica, luego vamos a entrar a las teologías, que es el punto principal. Pero yo estaba haciendo cuenta, esto que le he comentado está en este librito. Este librito está un poco caro, ya investigué, vale como $15. Pero también ya me investigué que copiándolo, arriesgándome a que se me desencuaderne todo, pero copiándolo para usted le sale como en $5.50, $5.70. Entonces yo le aconsejaría, porque todo esto que hemos visto y más cosas que no vamos a ver porque a mí es tedioso, pero usted sería bueno que tuviera este librito, que es el más pequeño que hay en relación homilética. Hay otros más grandes, pero este es el que resume casi todo, por eso lo tomé. Y en hermenéutica voy a hacer eso, los de hermenéutica que son muy grandes, los que he estado viendo, pero voy a ver cuál es el más, para que usted tenga por lo menos uno de base para cada cosa. Ese que tenemos ahí es genial. Entonces, le animo, le voy a imprimir yo, y como $5.50 vale, y aunque sea por abono se lo vamos a dar. Pero, ¿sabe por qué me interesa que lo tenga? Porque eso me evita a mí tener que dar más cosas, porque están bien fáciles y aquí las va a entender. Y así avanzamos a otras cosas. La hermenéutica es importantísima porque es la interpretación del texto. ¿Cómo vamos a interpretar? Ese punto es el que más me preocupa. Esto no me preocupa mucho porque al final cada uno de ustedes desarrolla su propio carisma para trasladarlo. El otro elemento me preocupa más, porque generalmente los predicadores hoy no saben hacer exégesis del texto. Y la exégesis del texto es importante para decir la verdad. Es importantísimo. Bueno, solo veamos esto. Lo voy a copiar igual con Wendy. Se apuntan los que quieran. Y si usted quiere de $2, le puedo dar otro y así, hasta que junte. Yo sé que no está fácil. Hasta que esté pagado lo va a dar. No. Pero vale, está barato, ¿verdad? Y si le pongo de una vez una supastita, ¿verdad? Imagino que vale $6. Sube a 6, pero ya sí, lo guarda. Créame, le conviene.
vaya, yo quisiera que viéramos una mirada rápida a este. Si lo sacan de su bolsita y lo vemos rápidamente, ¿verdad? Esto es importante porque Ya lo está leyendo aquel ya. ¿a que sí? Ahí están, chavitos aplicados, ya lo vimos. Ya vimos que le gana al papá. Vaya, mire, esta es una mirada de toda la Biblia, por eso a mí me gusta. Dice, hermano, aquí está toda la Biblia, todo lo que están en todo el recorrido, los eventos. Por eso es que le animé a que lo comprara, porque es importante. Arranca, bueno, déjenme explicarle que cuando habla aquí de las dispensaciones, ¿verdad? Está bueno que lo vean. Las dispensaciones no son más que espacios de tiempo. Entonces aquí está por dispensaciones. La primera dispensación que encierra varios eventos, la segunda y así. Así es como va, así es la distribución que tiene. Pero si usted se da cuenta, aquí empieza, por ejemplo, desde la creación del hombre, ¿verdad? Aquí hay un detalle bien interesante, porque aquí si usted se ve, hay un día en que crea Dios al hombre, ¿verdad? Y después hay otro día en el que lo vuelve a crear. Por ejemplo, esos detalles son bonitos verlos acá. Y luego los vamos a explicar, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí aparece en Génesis 1, ¿cuánto es? Déjenme ver aquí, en Génesis 1:27 crea Dios al hombre, ¿verdad? A su imagen y toda la cosa. Y después en el Génesis 2 vuelve a decir que creó a Adán, y ahí da detalle. Entonces, eso hay que explicarlo, ¿entiendes? Porque parecía una doble creación del ser humano. Tenemos que explicar eso. Y de ahí empieza toda la línea roja que sigue ahí, marca toda la redención, toda la línea, la descendencia ascendencia sería, ¿va? ¿Sí? Ascendencia de Jesucristo, lo que está arriba, ¿de dónde viene? ¿Va? Toda la línea de ascendencia de Cristo. Entonces es importante porque el predicador tiene que tener, no todos los detalles, pero claridad en su mente de cómo está el recorrido. Para no estar hablando de Moisés en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿va? Y Moisés, no, salvo los versos que lo citan, ¿va? O hay gente, hay predicadores que realmente cambian los personajes, o sea, que pues citan a este personaje que está acá, lo citan aquí. Entonces, no debe ser así. Tener un orden correcto es importante, ¿verdad? Y aquí está bien marcado la salida del huerto, ¿verdad? Caín y luego Abel, y Abel es sustituido por Set, y de la línea de Set sigue toda la línea de descendencia de donde va a descender Jesucristo. Entonces sigue la línea roja, ¿verdad? Por eso es roja, porque es a través, y ahí están todos los personajes a través de los cuales se fue heredando, digamos, ¿verdad? Y de ahí termina con Noé. Y luego de Noé, los 3 personajes de hijos de Noé, y sale toda la descendencia del planeta. Fíjense que aquí es interesante lo que es del planeta. Son los primeros seres humanos del planeta. Luego de Cam, Sem y Jafet, que constituyen las razas de hoy. Las razas de hoy, todas las razas de hoy, todos los seres humanos descienden de estos 3, de Cam, Sem y Jafet. Y ahí está la línea que sigue de Sem, por ejemplo, la línea de Jesucristo, ¿verdad? Que donde va a aparecer Jesucristo, y sigue todo. Y entonces esa línea roja hay que seguirla ahí. Ahí va toda la descendencia, luego que entra. Miren qué detalle interesante que dice acá dice, hablando de Egipto, dice que aquí está, miren, dice que 70 personas entraron a Egipto. Aquí están los 70 que entran, ¿verdad? Y luego la salida. Ahí están algunos textos que van marcando la salida. Y luego Moisés, este detalle me gusta. Mire, en esta página donde está Moisés, hay una línea punteada que los metía a Canaán. Y en esa línea punteada dice que era de 11 días. O sea que en 11 días pudieron haber llegado a Canaán. Pero dice que Dios los llevó por la línea roja que usted ve ahí, que se tardaron más. Llegaron y después regresaron. Llegaron y retrocedieron 40 años. Los 40 años no hay que contar. Bueno, los 40 años ya fue un acto de desobediencia, porque fue causa de que no hicieron caso a lo que el Señor les dijo. Pero aún antes de los 40 llegaron en más tiempo que es interesante verlo, ¿eh? Es interesante y es aplicativo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó, dice, cuando usted lee la Biblia, dice que el Señor los llevó por este camino más largo para que sus corazones no se desalentaran y no encontraran otras cosas en esa línea recta, iban a encontrar batallas más severas.
Entonces Dios guardándolos hizo esa vuelta. Y eso es interesante porque a la hora de aplicarlo a nuestra vida, vemos nosotros cómo Dios a veces nos hace más distanciado lo que nos va a dar a veces. O lo que queremos alcanzar, pero a veces es porque nos está guardando y nos está cuidando. Nos lleva por otro rumbo para llegar al final a este punto en el que pudimos haber llegado rápido. Dios dice, no sé a cuánto les ha pasado que piden un trabajo y no se los dan y a los años les dan ese trabajo que pidieron. Y dicen, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no? Porque Dios tenía que prepararte. Pues quería hacer algo antes de que llegaras ahí. Eso es lo que sucede acá. Entonces cada uno de estos eventos son extraordinarios porque nos muestran. De ahí empieza a hablar de los reyes, ¿verdad? Mire qué interesante porque Saúl, David y Salomón dice que reinaron 40 años, cada uno de ellos. Interesante. Ese dato también tiene un significado para nosotros, importante, ¿verdad? Y después de eso la división del reino. Hay gente que no sabe por qué dice el reino de Judá, el reino de Israel. Aquí está la explicación. Muy buena. División, ya la vio usted. Sí, eso sí, la estoy viendo, sí. Es que yo le pregunté al hermano Heriberto lo que le había comentado. Pero ni qué fácil sí, está excelente. aquí. Y aquí empiezan los reyes, y los reyes de Judá y los reyes de Israel. Aquí, ¿y por qué razón hay dos grupos y todo? Pero es curioso que después cuando el Señor restaura, después de la esclavitud a la que van, unos van a Siria y otros a Babilonia, después el Señor los liberta y se vuelven a integrar en uno solo. Y a partir de ahí ya empiezan a ser uno solo, que es en esta página donde está Zorobabel, la restauración, dice. Aquí ya no los ve divididos, aquí ya son solo uno, Israel y Judá. La parte de Esdra va. Sí, pero ya no hay rey, aquí es un gobierno diferente. Entonces está Judá, todavía están los reyes funcionando. Aquí está la época de los reyes y la época de los jueces, la época de cada uno de ellos, Zacarías. Entonces es interesante, ¿verdad? Hasta que llegamos al punto de Jesucristo, que nace, muere y de ahí aquí es donde vamos a tener que platicar muchas cosas porque esta parte final que habla del rapto y todo eso tenemos que platicarlo para actualizarlo a nuestro tiempo. Es un gran documento, pero sí tenemos que hacer esa parte de corrección al final, ¿verdad? Aquí están, estas etapas son grandiosas, después de que el Señor nace, la época de Constantino en el 325, y después dice el otro gran cambio de la reforma, que son los puntos centrales del Evangelio, ¿verdad? Entonces todo es interesante. Después ya aquí le explica las dispensaciones una por una, ¿verdad? Usted lea la primera dispensación y ahí le da una conceptualización. Aquí está la definición de una dispensación y luego la conceptualización y así cada una de ellas. Pero eso es interesante, créame que le va a ahorrar a usted un montón porque va a tener una idea más clara de todo el recorrido bíblico. Y cuando lea va a tener otra interpretación. Sí, también, exacto. Ya cuando lea le va a ayudar porque con todo lo que usted ya sabe que va a ser más fácil. Entonces es importante. Bueno, ahí nos vamos a quedar hoy, ¿verdad? El otro viernes vamos a tratar algo de hermenéutica, ¿verdad? Vamos a empezar con esa línea de hermenéutica. Voy a seguir buscando un libro que esté condensado sobre eso para que tenga usted lo básico de cada una de esas cosas, ¿verdad? Y acuérdense de este punto importante. No se le olvide de todas esas maneras, no se le olvide vamos a ver, los devocionales. Importante. Y esto ya tenemos que estar navegando porque es la única manera, ¿verdad? Lecturas devocionales, lea la Biblia, vaya, empápese de este folleto, de toda la línea y ahí lea prográmese usted, ¿verdad? Lea los salmos, lea Proverbios, lea todo. Ahí usted ubíquese cómo va a hacer para leer. Yo le voy a explicar cómo lo leo yo. Yo tengo he dividido la Biblia en 3 segmentos. El Antiguo Testamento y ahí voy en mi lectura y ahí voy marcando donde voy y sigo. Y cuando no tengo ganas de leer el Antiguo Testamento, entonces yo me dedico a los salmos, de salmos, proverbios en adelante. Y después tengo el Nuevo Testamento, los evangelios. Entonces yo he hecho una división porque a veces uno no está para leer tanta genealogía, uno lee, ¿sí? Pero así hago. Y ahí cuando termino, vuelvo a empezar otra vez igual. Aquí es de seguir, ¿entiendes? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que volver un lector de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y recuerdo el verso que dije de Isaías, no se le olvide. Dios es bueno, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios no lo va a dejar a usted solo en este asunto.
Usted lo quiere hacer con todo su corazón y Dios le va a dar la semilla que tiene que traer al pueblo para que todos seamos edificados con ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, por la vida de tu pueblo. Gracias por este grupo, Señor, que han dispuesto sus corazones para aprender tu palabra, para llevarla a cabo y luego para enseñarla a otros, Padre. Gracias. Te ruego, Dios, derrame sobre sus vidas el don de enseñanza, el don de la predicación. Señor, prepara sus corazones para que se vuelvan grandes predicadores tuyos, Señor. Que sepan trasladar la verdad, la sana doctrina, la palabra de verdad como tú la has establecido, Señor. Te ruego por su vida, por cada uno de ellos, Señor. Bendíceles grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos pasamos, ¿verdad? De las 9. ¿Qué horas son?